Amado Dios y Señor de los cielos, te damos gracias porque al reunirnos hoy, Señor, es una manifestación de tu gracia hacia personas que aún no merecen ni lo mereceremos, Señor. Te queremos rogar, amado Dios, que tengas misericordia de nuestro hermano y Señor Padre, Señor Betancourt, Señor, que en ese momento está sufriendo, su salud ha decaído muchísimo. Y el pastor César en humildad nos pide que oremos que el Señor no le permita, que le conceda tranquilidad, sea llevándoselo o sea restaurándolo. No quiero estar en sus zapatos ni este tipo de oraciones, pero quiero ser fiel a la petición que nos hacen. De misericordia de Janet, como oraba nuestro anciano, Señor, que Cristo sea su fortaleza, que Cristo sea su gozo, su alegría, a pesar de la difícil situación que está afrontando. Te doy gracias por su suegra, que le permitiste regresar, y a todos aquellos que hace rato no veíamos también. Es una alegría verlos aquí sentados con nosotros. Te ruego, Señor, por la situación de Venezuela. Ten piedad, Señor, de nuestros hermanos. El pastor Plinio, Señor, pidiendo ayuda a esos hermanos por comida, por medicina, por el caos, por la violencia. Ten piedad, Señor, y trae paz y trae restauración a ese gobierno. Y al igual como oraba nuestro anciano Mario, oramos por nuestras autoridades, Señor, porque no somos mejores que los que están en Venezuela, pero en tu providencia tú nos permites tener un lugar, un tiempo para alabar tu nombre, Señor. Señor, glorifícate y te ruego, Señor, que llenes no solo mi corazón, sino el de mis hermanos de tu palabra. Nuestra confianza está en tu poder y no en el nuestro. Nuestra confianza está en tu sabiduría y en tu palabra, no en la elocuencia de ningún hombre. Y solo tú puedes ablandar corazones. Solo tú puedes, Señor, con el poder de tu palabra, martillar los prejuicios o excusas que podamos tener frente a ella. Y personalmente te doy gracias por abrir mis ojos mucho más de cosas que no conocía frente al cuarto mandamiento. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, uno de los firmes propósitos, tanto mío como de los ancianos, frente al cuarto mandamiento, gracias, es recuperar la enorme bendición que tiene un día como hoy el congregarnos para la vida espiritual y la vida de la iglesia. Como mencionábamos en el sermón anterior, la ley del Señor es santa, buena y justa, pero lo que no es santo, ni bueno, ni justo, ¿saben quién es? Somos nosotros, y nosotros tenemos la cruenta tendencia a manipular los mandamientos, a manipular la palabra de Dios, así como los fariseos, para estandarizarlas para que podamos cumplir. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esto en broma donde un joven dice: yo sé que no me puedo estar en yugo desigual, pero si es la voluntad de Dios que esta hermana o hermano llegue a los pies por causa mía? Eso es lo que les quiero decir de nuestro pecado manipulando la escritura. La ley moral de Dios es pura, es santa y refleja ese carácter santo de Dios. Pero cuando esa ley moral de Dios como espejo está frente mío, ¿qué es lo que me muestra? No lo increíble que somos, lo horripilantes, lo horribles, la miseria que podemos tener por no cumplir, por no vivir y estar lejísimos del estándar de perfección y santidad de Dios. Pero al mismo tiempo, la ley de Dios nos muestra a quién, a Cristo. Mientras la ley nos dice lo que debemos hacer y que nadie va a poder hacer perfectamente nunca, sí hubo alguien que lo hizo y fue Cristo Jesús. Desde que nació hasta que murió, vivió una vida perfecta frente a la ley moral de Dios, su justicia, la que se nos imputó por gracia, y murió por aquellos sentados y aquí parados, murió por aquellos que nunca la van a cumplir y que realmente merecen todo el juicio y la ira de Dios en el infierno. Pero el Señor en su misericordia y en su gracia nos dio vida y vida en abundancia. Hermanos, Dios nos conoce tan bien, tan increíble. Él sabe la lucha de cada uno de ustedes, pero también sabe nuestra tendencia farisaica a tratar las cosas del Señor. Y Dios es tan bueno que Él generó, recuerdan el pacto en el Antiguo Testamento, esa promesa que dice lo siguiente, ¿recuerdan? Y aquí vienen días, Proverbios, Jeremías 31, solo escuchen.
Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Yo quiero hacer una aclaración. Hay algunas personas que piensan que el antiguo pacto era la salvación por obras y que el nuevo pacto es la salvación por gracia. No, la salvación desde Adán hasta el último hombre siempre va a ser ¿por qué? Por gracia. Lo que Dios hizo con la ley moral de Dios, dejándola en tablas de piedra, es que el hombre pudiera percatar de su insuficiencia, de su maldad, y que nunca va a poder cumplir perfectamente la ley de Dios. Por eso el Señor hace un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, ¿qué dice? Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la bendición que Dios pone la ley aquí. Pero es cierto que aún nuestro pecado quiere manipularlas. Es cierto que aún nuestro pecado quiere cambiar las cosas de Dios, ¿o no? O ya que está puesto acá, entonces andamos como los ángeles sin pecado. No, eso no es verdad. Aún nuestro pecado necesita ser disciplinado y tratado por el Señor. Pero también dice, y el Señor dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, sino que desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, dice Jehová. Y la razón como cierra este pacto, como manifiesta la realidad de este pacto, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y nunca me acordaré de sus pecados. Y recuerda que vimos en Hebreos 10 que con una sola ofrenda Dios hizo perfecto a los santificados en Cristo Jesús. Y dice que pondrá sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y recuerdan que añade, y nunca más me acordaré de sus delitos y pecados. ¿Vamos bien? Entonces, hermanos, no solamente Dios prometió perdonar todos y cada uno de mis pecados frente a la ley moral de Dios, sino que también prometió que colocar su ley aquí y aquí, porque Él sabe cómo somos. O cuántas hermanas y hermanos, pero hermanas han luchado con sométase a su esposo en todo. Y entonces frente a esa ley salen 257 nuevas leyes que son creadas de este corazón. Si mi esposo si mi esposo hace, si mi esposo dice. Entonces, de verdad, si Dios no hiciera eso en nosotros, seríamos un caos de vida. Porque cada quien interpretaría las cosas como a bien se le diera su gusto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios promete? Dios promete perdonar todos nuestros pecados y poner la ley aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, yo sé quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes me aborrecen. Yo sé que ustedes odian cuando estábamos sin Cristo. Y Dios hace algo interesante e increíble. Coge una persona como ustedes y como yo que odiaba al Señor, le quita un corazón de piedra, le pone un corazón de carne para que ahora haya deleite en los asuntos de Dios y quiera obedecer la voluntad de Dios, pero como un resultado de una promesa que Dios hizo. O sea, si tú eres obediente, quiero que entiendas que si eres obediente es porque Dios prometió que eso serías tú. ¿Está bien? O sea, no hay jactancia alguna aquí. Entonces, la obediencia y nuestra lucha por vivir la voluntad de Dios es un resultado de la gracia de Dios en acción en mi vida. Eso no levanta a nadie con el orgullo de decir usted sí, no yo. Porque ustedes están jactando de una promesa, de un hecho que Dios hizo en su vida y que usted de verdad está muy lejos que esto sea una realidad. Entonces, el día de reposo o la bendición del cuarto mandamiento, recuerdan como veíamos hace 8 días de cómo la Mishnah o las cosas establecidas por los judíos vinieron a cambiar el día de reposo como una bendición, a volverlo un día estresante, un día agobiante. ¿Recuerdan que si una mujer se ve en el espejo y se ve una cana y si se la quiere sacar es pecado porque eso es trabajo? Si va caminando y tiene una venda pegada en la cara y se le cae la venda y se la quiere volver a poner, es pecado porque si la recoge es pecado. Y así hay 24 capítulos de lo que es lícito y no es lícito por parte de los judíos que agregaron a la palabra de Dios. Por tanto, cuando los fariseos llegaban al Señor acusándolo, no lo acusaban conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus ritos. Y eso es lo que tratamos de hacer hace 8 días, de limpiar, de volver a restaurar el principio del día de reposo. Hermanos, Satanás, el mundo y aún su propio pecado sabe de la importancia, de la bendición y del gozo que hay en el cuarto mandamiento.
Si lo atacó en la época del Señor Jesús, les aseguro que hoy día es igual o peor. Y de nuevo, si ustedes han leído bien los evangelios, el mandamiento que el Señor más defendió, que más depuró, fue el cuarto mandamiento. Algo que dejamos claro hace 8 días, recuerdan la historia donde los discípulos estaban recogiendo espigas y el Señor les dijo al final, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando la Biblia utiliza hombre, está haciendo referencia a la humanidad. El día de reposo no es un asunto, y voy a ser muy claro en esto, no es meramente cristiano judío, está diseñado para el hombre. O sea, Dios diseñó al hombre para que trabaje 6 días y descanse 1. Ese fue el diseño que Dios estableció. La misma ley dice en Éxodo 23:12, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, descansarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio. Y la palabra refrigerio, recuerden, veíamos, era renovar fuerzas. O sea, Dios en primera instancia, en el día de reposo, nos permite recuperar fuerzas, descansar para empezar el lunes con todas estas cosas. Mientras estemos en esta tierra, necesitaremos un día de descanso a la semana. Hermanos, si fuera por sus jefes, ¿les daría un día a la semana de descanso? Bueno, jefes que están aquí, quisieran darle, no. Pero si fuera por el hombre, no le darían descanso a sus empleados. Le dan descanso porque la ley los obliga, pero detrás de la ley está Dios cuidando el bienestar del hombre. No es un asunto de casualidad, es un asunto de providencia. Y recordábamos que hace más o menos 30 años nada se encontraba abierto. Solamente la policía y los hospitales estaban abiertos. Nada, hace 30 años. No estamos hablando hace mucho. Hace 30 años. Pero, de nuevo, los fariseos convirtieron el día de reposo en un día agobiante, estresante, miserable. Y hermanos, muchos hoy día, cuando se acercan a este mandamiento, lo han hecho igual. Y hemos perdido la libertad y la tranquilidad de lo que Cristo dice para decir lo que los hombres dicen. Y eso es lo que ha dañado, desdibujado y creado mucha polémica. Ahora sí vamos a empezar el sermón a partir de aquí. Mateo 5:17, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 5, verso 17, si son tan amables. Recuerden que les dije la vez pasada que vamos a leer mucha Biblia y este tema implica leer mucha palabra. Mateo 5:17 dice así la palabra de Dios. No penséis, dice el Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo ello se haya cumplido. Y Dios es tan bueno que prometió por medio de su pacto que eso fuera una realidad en sus hijos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el pasaje importante es el siguiente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es fuerte, esto es palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué significa, si me permiten, qué significa que la justicia de ustedes, Iglesia Betania, debe ser mayor que las escribas y fariseos? Cuando yo digo tiene y debe, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando del resultado de la obra de Dios en su promesa en la vida de los creyentes. Porque si ustedes no son parte de esa promesa, ustedes van a tener la justicia de los fariseos y los escribas. La obediencia de un fariseo, un escriba era: yo voy a obedecer la ley de tal forma que Dios me acepte. ¿De acuerdo? La justicia de un creyente es: como yo ya soy aceptado y Dios me bendijo con su poder del evangelio, ahora puedo vivir la vida cristiana. ¿Entiende la diferencia? La del fariseo yo actúo para aceptar, la del cristiano ya Dios me aceptó, por tanto actúo. La obediencia de los fariseos es una obediencia externa. Es una obediencia que quiere brillar, es una obediencia que todo el mundo tiene que ver lo que él hace y cómo lo hace. Resulta que la obediencia a los ojos de Dios no solamente es externa, sino que Dios pesa
los pensamientos y las motivaciones del corazón. Como bien decía un pastor, y algunos de ustedes han escuchado, su niño puede estar aquí sentado, pero en su corazón puede estar en un brinca-brinca. ¿Sí entienden eso, no? O ustedes pueden estar aquí sentados, pero están espaladeándose un sancocho en ese momento porque no quisieran estar acá, o tal vez están obligados. Entonces, lo que Dios mira no es que estén aquí sentados. Lo que Dios está mirando en este momento es sus corazones. Ahora, los fariseos y los escribas, frente a la ley moral de Dios, frente a la palabra de Dios, siempre van a querer bajar sus estándares para decir, yo sí cumplí. ¿Saben cuál es la vida de un creyente? Señor, no dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119. Señor, enséñame tus estatutos. O sea, es decir, que la vida de los mandamientos de un creyente siempre es dependiendo del Señor, pidiendo su poder, pidiendo su gracia, porque separados de Dios, nada podemos hacer. Hermanos, en el cuarto mandamiento dejamos claro hace 8 días que había una motivación que era el descanso. Dios nos diseñó para descansar. Pero hay otro asunto que Dios estableció en su día, en el día de reposo, que es congregarnos. Y a eso vamos a enfocar el tema de esta mañana, el deber bíblico de congregarnos. Eso no quiere decir, y yo quiero con pinzas, que este día sea un día solamente santo, increíble, dedicado a Dios y que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado pueda vivir como yo quiera. No. Una hermana me dejaba en claro, nosotros venimos los domingos a seguir adorando. ¿Me entienden eso? O sea, no venimos a tener un día especial de adoración. Venimos a continuar manifestando, adorando, pero ya no solitos en la casa, sino como cuerpo unido, como congregación. El pastor David Green dice algo muy interesante, quiero leérselos. Dice él, es mi observación que hay personas hipócritas que muestran la exactitud los domingos públicamente y tal vez en privado en guardar el día de reposo, pero durante el resto de la semana el concepto de adoración, que significa Romanos 12, 1 y 2, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, está lejos de ellos. Escuchen esto, no guardamos este mandamiento o el día de reposo para ganarnos el perverso privilegio de descuidar la realidad que toda nuestra vida, que cada día de la semana es para adorar a nuestro santo Dios. Entonces hay un mandato de descansar, hay un mandato de congregarnos, pero toda nuestra vida es para la gloria de Dios. Si ustedes creen que hoy sí y mañana no, están lejos de la realidad. ¿Está bien? Hebreos, por favor, capítulo 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Quiero leerles el pasaje, pero no sin antes decirles que si Dios permite, vamos a mirar las bendiciones y el profundo descuido e ignorancia que tenemos en lo que sucede aquí en esta mañana, en un día como hoy. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas, al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que vamos a ver en esencia es el concepto de qué significa ser iglesia. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿La iglesia es importante para el Señor? Sí, tan importante que murió por ella. Pero la iglesia como iglesia es importante para nosotros, porque me temo, mis hermanos, que el concepto de iglesia en la Biblia es muy distante a la forma en que vivimos como iglesia. El pastor Subel Michelén dice algo. Muchos que dicen ser cristianos mantienen una relación fría y distante con la iglesia. Incluso solo abren su boca para criticarla. O sea, si ustedes llegan a un lugar como Estados Unidos, en Estados Unidos, cuando llegan a una iglesia grande, tienen tantos ministerios que uno se pierde en el boletín. Ministerio de niño a 3 a 5, de 7 a 8, de 9 a 10, divorciados de 1 año, divorciados de 5 años. O sea, es bien específico. Y cuando la gente llega a la iglesia, llega a las congregaciones, es buscando como qué me sirve y qué no me sirve.
Ya no se cumple, y lo digo con respeto, como dice Hechos de los Apóstoles, que el Señor añadía a la iglesia lo que han de ser salvos. Hoy en día se volvió como un asunto de mercadeo. Ofrecen esto, esto, esto y esto. Y tal vez, y solo tal vez, alguien venga acá y se sienta y empieza, ¿por qué no me cuidan los niños? O ¿por qué no bailan? ¿O por qué no hacen? Y llegan es como con un concepto de iglesia que no está en la Biblia, pero no venimos como si fuéramos añadidos, sino como si fuéramos a examinarla, a criticarla, a mirar. Cuando alguien habla de la iglesia que hay problemas, ¿saben cuál es el primer candidato que es culpable de todo? Lo están viendo. ¿Sí? Si algo pasa malo, el pastor. Pero no vivimos como iglesia, y está bien. Si ustedes se sienten mejor echándome la culpa, está bien. Pero quiero que sepan que la iglesia somos todos ustedes y yo aquí sentados y el que está aquí parado. Entonces, ¿quiénes conforman la iglesia? Denme el prontuario. Son un grupo de hermanos, hermanas, niños, niñas, adultos, jóvenes, viejos, todos pecadores que merecían justamente el infierno, pero que gracias a los méritos de Cristo estamos sentados aquí, salvos por gracia. Así que no hay nadie aquí que pueda jactarse creyendo que merece una iglesia mucho mejor o unos hermanos mucho mejores. Todos los que estamos aquí hemos sido salvados por gracia. Hermanos, los que están casados, los que tienen un lindo matrimonio, ¿tienen problemas en su hogar como creyentes? ¿No? Alex dice que no. Ahí estás mintiendo. Si hay problemas en el vínculo familiar, ¿ustedes creen que haya problemas entre nosotros? Mi hermano, eso es la iglesia. O sea, la iglesia tenga la plena expectativa y realidad que van a encontrar problemas, van a encontrar quejas, van a encontrar problemas, personas fáciles y difíciles, pero es porque seguimos batallando con el pecado y a veces nos toca batallar con el pecado de los demás y a veces el pecado de los demás nos afecta a nosotros. Y así como esa hombre con hombre y mujer con mujer, ya me estaba, perdón. El asunto, mis hermanos, es que tenemos que entender qué es iglesia y es mi propósito en esta mañana desbaratar esos pasajes. Miren, cuando leemos la carta a los Hebreos, estamos en un contexto de la carta a los Hebreos donde la iglesia está siendo altamente perseguida. Están perdiendo sus cosas, están perdiendo sus vidas y eso está llevando a todos los hermanos de Hebreos a desanimarse, a desalentarse, inclusive a buena parte de la iglesia se quieren volver judaizantes porque siendo judaizante no tiene persecución, pero siendo cristianos sí hay persecución y la iglesia está tendiendo a desanimarse y la carta de los Hebreos está hablando acerca de la apostasía. ¿Un creyente genuino puede apostatar? Ahora, ¿qué es apostasía? Renegar de su fe y darle la espalda a Dios. Un creyente genuino nunca va a apostatar, no porque sea un increíble creyente, sino porque Dios hizo una promesa de que nunca se separaría de él, o sea, somos salvos por gracia. Pero hay unas amonestaciones frente a la apostasía de hermanos que a veces empiezan a sufrir y su tendencia, en vez de acercarse más a Cristo y aferrarse a la iglesia, su tendencia es alejarse. Yo les voy a pedir un favor, vamos a estudiar este pasaje, pero de atrás hacia adelante. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, cada palabra que está escrita no fue puesta es providencia del Señor. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por qué, por costumbre. Y la palabra costumbre es muy interesante, es muy clave para entender qué quiere decir. Cuando los problemas se ponen más fuertes en Hebreos, el Señor dice, no tome la costumbre de alejarse, al contrario, tome la costumbre de acercarse más. La iglesia estaba tomando una contraria decisión pecaminosa. Entonces estamos viendo que los hermanos en Hebreos, en vez de acercarse y aferrarse y unirse más, están teniendo la terrible costumbre de no congregarse. Ahora, ¿qué significa la palabra costumbre? Déjenme hacerlo despacio. Aquí en Cali, yo en Villavicencio no recuerdo mucho eso, pero en Cali le sirve una chuleta de cerdo y después de que sirve la chuleta de cerdo, ¿qué es lo que pide un caleño después? Limón. ¿A qué dijeron? ¿Qué dijiste? No sé.
limón. No sé si le echan eso encima, pero limón sí veo que le echan. ¿Sí? Alguien en algún punto de la historia tuvo que hacerle limón y alguien lo vio y dijo, voy a hacer lo mismo. Y se formó un hábito hasta que se volvió una costumbre. Entonces, es decir, empieza un acto individual. Ese acto comienza a volverse un hábito hasta que ese hábito se vuelve una costumbre. Déjenme darle dos ejemplos más. A los que hemos tenido contacto con los hermanos que vienen de Estados Unidos, tienen dos costumbres muy interesantes, y una que no me gusta y otra que es muy interesante. Una, cuando ellos llegan, así no le cobren propina, ellos quieren dar el 10%. Donde sea, en el lugar que sea, el americano quiere pagar el 10%. Pero hay otra costumbre que es bien maluca, y es esta. Cuando usted va con alguno de los que vienen acá y se sube a su carro, cuando se baja, les va a azotar la puerta. ¡Pum! Y yo digo, la primera me la hizo el pastor David y dije, ¿estará enojado por algo? Y me coge ese carro. El año pasado le pasó a los hermanos de la Buceta. Luis me decía que la puerta quedó desajustada. Esos muchachos, ¡pum!, cerraban durísimo. Hasta que le dije al pastor pastor Ken, por favor, explíqueme usted por qué me azotan la puerta del carro, porque eso da símbolo como si, me dijo, no, mire, yo creo que es esto, me dijo él. Los carros en Estados Unidos son muy grandes, son camionetas, son muy pesadas. Entonces, cuando uno va a cerrar la puerta, generalmente necesita mucha fuerza para cerrar un carro de esos. Le dije, sí, eso es allá, pero aquí nuestros carros son compactos, pequeños, y ¡pum! Pero es su costumbre. ¿Me entiende lo que les quiero decir? O sea, empezó con y se convirtió en una costumbre, y cada americano que venga y se suba en el carro de ustedes, les va a azotar la puerta. No se vayan a enojar, es su costumbre. Ahora, hermanos, escuchen bien esto. Cuando la Biblia habla de que tienen por costumbre no congregarnos, no está siendo diplomático, está diciendo eso es pecado. No congregarse es pecado. Ahora, la costumbre de no congregarse, que se volvió una costumbre, comenzó con un acto, y ese acto comienza con una excusa, con un prejuicio, con una necedad, que esa necedad se termina volviendo costumbre. Ahora, voy a empezar a dar unos ejemplos de lo que es costumbre entre el pueblo cristiano en mi humilde experiencia, pero si estas cosas en algún momento les ofenden, denle gracias al Señor. Si de verdad se ofenden mucho, se acercan a mí, hablamos y pueden corregirme de ser necesario. Pero ¿qué costumbres tenemos nosotros para no congregarnos? Primero, mira, hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho que estudiar. O tengo mucho trabajo acumulado, no puedo ir a la iglesia. Cuando tengo una situación así, automáticamente se dispara y dice, no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo y tengo mucho que estudiar. Es una mala costumbre. Un hábito dijo, hoy es un... Pero cada vez que pasa algo, automáticamente sale, no voy hoy porque tengo que terminar de hacer esto. ¿Está bien? Otra mala costumbre, llegó mi familia, no puedo ir a la iglesia. Tengo que atenderlos. O sea, llega familia y automáticamente 2 o 3 días antes ya sabes que no voy a ir a la iglesia. Porque se volvió una costumbre que yo me digo y me la creo. Un día como hoy, miren, es el único día que me puedo levantar tarde. ¿Y usted quiere que madrugue hoy? Y dice, mire, veamos el servicio por internet. ¿Cuál es la diferencia entre verlo por internet y estar aquí? Al fin y al cabo pueden cantar allá, pueden leer la misma Biblia, escuchar el mismo sermón, ¿verdad? Pero hermanos, están equivocados. Dios dice que nos congreguemos y si lo dice es un mandato y no hacerlo es pecado. Es desobediencia, rebeldía. O sea, no colocamos este servicio online para que ustedes estén en su cama con su televisor 47 pulgadas viendo el servicio. O algunos dicen, mire, no vayamos hoy a la iglesia, escuchemos un sermón más tarde, porque al fin y al cabo podemos escuchar un predicador mucho mejor que el que nos tocó. Hermano, yo soy consciente que los que nos paramos acá tenemos muchas debilidades y hay que pastores muchísimo mejor que nosotros. Yo mismo los escucho. Pero si Dios hubiera querido que ese hombre sea tu pastor, tal vez hubiera nacido en Estados Unidos, vivido en Estados Unidos y vivido cerca de la iglesia. Pero te tocó acá. Con un llanero que se vino para acá y unos ancianos que tienen todo su deseo de servir. Esta es la iglesia que les tocó. Ahora, no lo digo como si fuera, ay, ahora no. Esta iglesia le pertenece a Cristo y Cristo la sostiene. Por tanto, la bendición es que Cristo está acá, no porque el pastor o los ancianos estén aquí. Estamos en Cristo. Otra excusa. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado
que si se enojan, no van a la iglesia. No. Si el esposo o la esposa se enoja, no voy a la iglesia. Y uno dice, bueno, mi amor, yo te amo tanto y te quiero tanto. Si usted se enoja, enójese. Pero yo amo más a Dios que a usted. Así que nos vemos más tarde. No, pero es que yo así enojado no voy a la iglesia. Dice, ojalá me dijeran lo mismo en el trabajo y eso, pero si eso te parece una excusa fiable e interesante, no vayas. Al fin y al cabo no me está ofendiendo a mí, está ofendiendo al Dios que nos convoca, ¿verdad? Otra costumbre muy fuerte es que el fin de semana, o especialmente un día como hoy, es un día de diversión. Es un día donde yo me quiero divertir. Escúchenme bien, que una cosa es un momento de disfrutar de una vacación. Yo no sé, otra cosa es que sea una costumbre. ¿Entiende la diferencia entre un acto y una costumbre? Una costumbre es que llega el fin de semana y ¡boom! Hay que hacer algo, hay que salir, hay que pasear, hay que comer, hay. Hermanos, esa es una mala costumbre. Y también puede ser, el Señor dice, 6 días trabajarás, pero tú dices, me falta el séptimo. Y yo necesito trabajar el séptimo porque no me alcanza. El problema no es que tengas que trabajar el séptimo. El problema es que no le crees a Dios que te va a sustentar y te va a dar lo que necesitas para vivir. Porque aún la provisión es del Señor. El trabajo que tienes es del Señor. Bueno, seguramente hay más cosas que se pueden volver costumbre. Pero entonces nos duraría y no se justifica. Falta un domingo. Te pasa un domingo, luego faltan 2 domingos, luego pasan 3 domingos sin venir. ¿Saben qué pasa con esa persona que empieza a faltar? No lo volvemos a ver. No me pregunten por qué, no me pregunten qué sucede, pero lo que dice Hebreos 3 que ustedes leyeron es que el corazón en nosotros tiende a endurecerse y nos necesitamos unos a otros para exhortarnos, para que ninguno se engañe por el pecado. Entonces, excusas necias, excusas tontas, excusas a los ojos de Dios que terminan volviéndose una costumbre. Y esa costumbre automáticamente cuando llega se dispara y se vuelve una justificación a los ojos de Dios para dejar de congregarnos. Y dice la carta, algunos dejan de congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, una costumbre terrible. Terrible. Hermanos, ¿quién nos convoca hoy? Escúchenme bien. El Dios de toda gracia llama a su pueblo a congregarse en donde los 6 días ustedes y yo le hemos ofendido, hemos pecado, hemos hecho cosas indebidas a los ojos de Dios y sin embargo nos llama y está aquí con nosotros y nos bendice a través de cantarle, leerle su palabra, de perdonarnos, de restaurarnos, porque Dios es bueno. Déjenme contarles una vez más lo que pasó en el primer día de resurrección, el día que el Señor resucitó, el día que la iglesia neotestamentaria empezó a congregarse, el primer día de la semana, y en la historia ha sido así. El primer día de la semana llegó María, ¿recuerdan? Y María llegó llorando al sepulcro. Se le aparecen 2 ángeles y le dice, ¿por qué lloras? Y entonces María dice, mire, se llevaron el Señor. Luego, ¿quién se le aparece a María? El mismo Señor Jesucristo. María, ¿por qué lloras? Y ella lo confundió con el hortelano y dice, se llevaron a mi Señor, dime dónde lo pusiste. Y la Biblia lo coloca entre signos de admiración y le dice, María. Y ella volteó y lo miró y dijo, Raboni. ¿Saben qué pasó con ella? Dice que le dijo, vaya, dígale a los discípulos, pero en el contexto dice, no, el contexto fue como, ya suéltame que tengo que ir a mi padre. Cuando María vio que el Señor estaba vivo y lo vio, se aferró a él y lo agarró. Dice en otra porción bíblica que se puso a sus pies en adoración y se aferró a sus pies. Pero lo interesante es que la Biblia dice que ella se paró con gran temor y con gran gozo. Dejó de llorar. ¿Es posible que pueda pasar algo así hoy? Cualquier día puede pasar, pero estoy hablando de ahorita. Puedes venir con miles de problemas, con miles de circunstancias, con situaciones dolorosas, en donde el Señor a través de su palabra, de las alabanzas, pueda consolarte. Luego pasó a mediodía y se encontró con los de camino de Emaús. Yo no sé si ustedes recuerdan esa conversación. Llega el Señor, ¿qué pláticas son estas? Y los del camino de Emaús, ¿tú no sabes? Vino un hombre que parecíamos que era el Mesías y lo mataron.
Y dice curiosamente, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Lo redimió? ¿Sí o no? Sí. Y el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho de creer. ¿Y saben qué hizo el Señor ese día? Les abrió las escrituras, como dicen algunos predicadores, fue la primera predicación expositiva, les abrió las escrituras y les habló lo que decían de Él. ¿Y cómo terminaron esos hombres del camino de Emaús? Les ardía el corazón, porque estaban escuchando ¿a quién? A Jesucristo, y eso es lo que tenemos que predicar aquí. Al final del día, el Señor se le aparece a sus discípulos. Ya María Magdalena le había dicho lo que había pasado, y sus discípulos no creemos que sea cierto. Y aparece el Señor y que les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. En Hebreos 10:23, en el contexto de no dejar de congregarnos, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, si los hermanos en Hebreos sufrieron, ustedes y yo no somos la excepción. Podemos venir aquí como iglesia, pero ¿cuántos? Y perdón que cite, pero son situaciones reales. ¿Cuántos no estamos sufriendo por la cruel enfermedad de Janet? Ahora súmele la del pastor, el papá del pastor César. Una pérdida de trabajo, hijos que no desean saber de Dios, deudas que nos oprimen, problemas con jefes difíciles, vecinos que nos hacen la vida de cuadritos, matrimonios en la cuerda floja, dudas de si soy o no soy salvo. Todos eso venimos aquí nosotros. Miren, nos venimos aquí a la iglesia y nos sentamos como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero todos ustedes y yo tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos luchas y necesitamos que alguien nos diga, hermano, manténgase firme porque Dios es fiel a sus promesas y en medio de todas esas circunstancias Dios va a estar con usted. Pero ¿cuál es la realidad? Tenemos problemas y en vez de buscar ayuda o que alguien ore por mí, me encapsulo o no. Y entonces nos encerramos y nos aislamos y no hay nadie que me pueda decir, mira, Dios es fiel a lo que prometió. Y no es porque no sepamos las verdades de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes hemos sido animados porque un hermano diga, manténgase firme? Yo sé que la situación que estás afrontando es bien complicada. Yo sé que es difícil, no la deseo para mí, pero mantente firme. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que Dios prometió es fiel. Y Dios dice que los que amamos a Dios, todo ayuda a bien. Entonces, necesitamos mantenernos juntos para estarnos alentando y animando unos a otros. No solo necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios como cuerpo, sino también animarnos unos a otros. Hebreos 10:24. Bueno, Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es muy interesante porque la palabra considerar, uno la puede traducir de esta forma. Póngale mucha atención. Ahora, no solamente es eso. Enfóquese en sus hermanos. Examínelos bien. Detállelos bien. Miren cómo usted le puede servir para estimularlo al amor y a las buenas obras. O sea, ese considerarse no es de verdad. El Señor, el original es como concéntrese, enfóquese y mire a quién le puede servir. Hermanos, ustedes y yo somos difíciles, increíblemente consentidos y difíciles. Bueno, si ustedes están casados saben que no voy a mentir, pero a veces en nuestro matrimonio las peleas son por bobadas. A veces los hijos lo miran a uno y ¿de verdad? ¿Por eso? Pero a veces esas bobadas están aquí. Entonces alguien dice, nadie se preocupa por mí aquí, aquí la gente no saluda, aquí no se siente el amor. Y yo no sé qué versión está leyendo, pero no venimos a sentir amor, venimos a dar amor. Yo paso por todos esos problemas y nadie se enteró. Hermanos, y a veces es tan difícil que cuando se enteran los problemas, ¿quién fue el chismoso? ¿Quién fue el chismoso? Y se forma un problema. Miren, necesitamos
a toda esta familia para mantenernos firmes en la carrera que tenemos por delante. No solo venimos a congregarnos para seguir adorando, sino para continuar en esta batalla tan difícil. Hermano, el cristianismo no es fácil. Dios me ha prometido sacarte de todos los problemas, pero sí estar contigo en todos los problemas. ¿Y la diferencia? Hay hermanos que están en servicio y uno los ve mal y se ponen a llorar. Entonces el fariseo dice, ¿qué pecado tendrá que lo tiene mal? Pero si vamos a considerar a los hermanos, voy a terminar el servicio, me voy a acercar y le voy a preguntar cómo puedo orar por él o cómo puedo orar por ella, en qué yo lo puedo animar, en qué yo lo puedo alentar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, regálenme, todavía tengo tiempo, cuántos de ustedes han querido abandonar la iglesia? Aún el cristianismo, que no se sienten útiles, que no se sienten servibles, que no se sienten salvos o que sienten que están calentando silla. O que si sus matrimonios van difíciles, pudieran decir, mira, yo miro el matrimonio de este hermano y yo lo veo firme. Hermano, usted tendría un tiempito para mí. Me podría decir cómo lleva usted su hogar. Mira, sus hijos son tan educados, tan respetuosos, como tan temerosos de Dios. ¿Me puede decir qué sucede? Pero no vivimos como iglesias para considerarnos unos a otros, sino vivimos como islas. No queremos que nadie se meta. No quiero compromiso con nadie. Pero hermanos, la iglesia es eso. La iglesia es problemas. La iglesia es alentar. Miren, si ustedes me permitieran y no lo vayan a hacer, que todos cerráramos los ojos y solo los abro yo. Levanten la mano los que están en problemas. Todos levantaríamos la mano. Todos. Pero luego, y sale ese caprichoso y nadie está pendiente de mí. Pues abre la boca. Pídele a alguien que ore por ti. Háblale a alguien y pídele un consuelo. Pero el Señor no nos manda solo a eso. Nos dice, considéresen, míresen, apréciesen. Hay un problema que la gente tiene conmigo, es que cuando la gente le cambia un poco el rostro, yo digo, ay, está bien, hermana. Y, ay, pastor, usted siempre preguntando si no está bien o está mal. Bueno, ya le tengo sentido acá. Ese es el sentido. Preocuparnos. O hermanos, déjenme hablar. Y ustedes creen que es fácil Alex ahorita. ¿O ustedes creen que es fácil los hermanos que tienen sus hijos lejos de Dios? ¿O ustedes creen que es fácil estar sin trabajo y mirar cómo va a ser el futuro más adelante? ¿O la salud? ¿O tener un pastor en este momento que no sabe si su papá va a seguir o no va a seguir? ¿Se imagina al pastor César predicando hoy? No quisiera estar en ese lugar. El asunto, mis hermanos, es no solamente decir, es su problema, usted mire, no, el Señor dice, nos congregamos no solamente para seguir adorando, sino para cuidarnos, para estimularnos, para animarnos, para fortalecernos, porque todos necesitamos ayuda desde el que les habla. O sea, aquí no hay un super cristiano. Y eso lo que me dice a mí es que no estamos viviendo, o no todos por lo menos, en el concepto de lo que es iglesia. Ayer, por la misericordia de Dios, para mi opinión, tuvimos la mejor reunión de damas de todas las reuniones de damas. Y solo las damas que vinieron saben por qué. Pero lo que pasó ayer entre las damas, eso es ser iglesia. Hermanos, si yo les dijera aquí, me paro aquí al frente de ustedes y dice, hermanos, oren por mi matrimonio porque está en la cuerda floja, ¿qué dirían? Si eso es el pastor. No, y ahorita que lo sienten y no. Pero hermanos, aún yo mismo a veces no tenemos esa libertad de poder cuidarnos entre nosotros. Un hermano, curiosamente, el miércoles de los sugieres hablaba de que él quería memorizar los nombres de los hermanos para saludarlos por su nombre, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, y cuando uno llega a un restaurante y el mesero se le acerca, lo mismo de siempre, don Javier, uno que siente. Soy importante para esto. Somos una iglesia no muy grande y aún nos cuesta saber los nombres de los hermanos, ¿verdad? Los gustos, los sufrimientos, los dolores, las ambiciones, lo que hacen su trabajo, si sus dones me pueden bendecir a mí, su sabiduría, y no nos consideramos para vivir de esa forma. Mi hermano, lo que quiero decirles es que en un día como hoy, cuando nos congregamos, el Señor dice,
No te enfoques en ti mismo. Si te congregas, enfócate en Cristo Jesús y ayuda a tus demás hermanos a enfocar en Cristo Jesús, porque todos tenemos la tendencia a desmayar, a desanimar. Yo no sigo con mi matrimonio, yo voy a renunciar a este hogar, yo quiero cambiar de papás, yo me voy a ir para otra iglesia, yo quiero, porque todos tenemos esas luchas. Y la Biblia dice, considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Y cuál es la primera buena obra? El versículo anterior, manténganse firmes. Manténganse firmes. Miren, hermanos, yo quiero que se imaginen irse hoy 3 horas a Ginebra y saborearse un sancocho. ¿Saben qué comparación tiene ese increíble sancocho con el pan de vida que Dios nos da aquí hoy? ¿Sí o no? Cristo viene a consolar a gente que lo ofendió esta semana. Cristo vino a ser el pan de gente que lo despreció esta semana. Cristo vino a perdonar a gente que tal vez hoy, no la semana, le pidió perdón. Es un acto de gracia de parte de Dios. Entonces, más que decir, es una obligación congregarse, es un deleite. Es un gozo ver a mis hermanos estar juntos en armonía, pero no juntos como vamos a cine o vamos, no. Vamos a orar unos por otros. Yo no me imagino a mí, y lo digo, que mi hijo no quiera saber de Dios más adelante. Eso debe ser. Mi hijo me hace esta pregunta, y perdóneme que lo cite. Mi hijo me dice, papá, quiero hacerte una pregunta muy dura. Me dice, papá, si tú vas a la presencia de Dios y yo al infierno, ¿qué harías para sacarme de allá? Yo sé que suena risible, pero me dolió muchísimo. Le dije, mira, Tomás, mientras tú tengas vida, como decía el anciano, hay esperanza. Cristo. Y si aquí le dan a Cristo, aquí va a estar mi hijo. Hoy no está. Pero nos necesitamos uno tras otros para mantenernos firmes, ¿sí o no? Somos familia. Entonces, el día de reposo, la bendición es que nos tenemos como familia. Dios nos permite descansar y el Señor en su gracia le habla a un poco de gente que no la merece. Pero por su gracia la sigue dando y la sigue dando. Si tú tienes un hogar increíble, dale gloria a Dios porque es el resultado de la gracia, pero usa eso que Dios está usando para llevárselo a los demás. Hermanos, no tenemos que salir de aquí creyendo que somos algo y no lo somos. Ustedes no son mejores cristianos porque estén aquí o estén fuera de aquí. Nosotros somos cristianos por lo que Cristo hizo y eso es suficiente. Pero Dios en su voluntad quiere que nos congreguemos y nos consideremos unos a otros. ¿Cuántos necesitan ayuda? Y como yo sé que nos da miedo pedirla entre nosotros, se la pedimos a Dios. Señor, dame un Natán. Señor, dame un Pedro, dame un Pablo, dame un Bernabé, como en la Biblia. Dame un Eliseo. Pero tenemos al Señor Jesucristo. Señor, mi hija está muriendo. Yo estoy en control. Dios está en control. Dios está en control. Vamos a orar. Señor, bendito Rey, por favor, yo te ruego que me hagas ese tipo de predicador con los ancianos y con los maestros de escuela dominical, de escuela bíblica familiar, que sea ese tipo de predicación donde Cristo sea exaltado y le arda el corazón a mis hermanos y a mis hermanas, no por causa de la elocuencia, sino por causa de que tú estás limpiando, estás bendiciendo, estás moldeando, estás restaurando, estás animando, estás consolando. Señor, nosotros no venimos aquí para brillar, venimos aquí para que tú brilles, para que tú seas exaltado. Pero en medio de todo eso te rogamos, Señor, ayúdanos, permítenos vivir como familia.
Somos un bulto de miserias, de dolores, de pecados escondidos que no escapan a tu mirada. Y hoy tú nos dicen, levanten su mirada, consideren unos a otros y ayúdenlos a que se mantengan firmes. Porque no podemos actuar como Caín diciendo, yo no soy el guarda de mi hermano, porque tú nos dices hoy, sí, tú eres el guarda de tu hermano y no solo de tu familia. Cuídalos, bendícelos, ayúdalos, fortalécelos, anímalos. ¿Cuántos, Señor, cuántos en esta mañana hasta tendencias suicidas, querer dejar su matrimonio, querer salir corriendo frente a las situaciones? Y hoy tú nos dices, hijos, manténgase firmes, porque yo soy fiel a todas mis promesas y todo lo que pasa sobre tu vida será para tu bien, así no lo entiendas. Levanta hermanos y hermanas aquí. Como dice tu palabra, no dejemos de congregarnos, sino exhortados, que no es otra cosa que animarnos, confortarnos, porque tú estás pronto a venir, Señor. Aquellos amados hermanos o amigos, solo tú sabes, que han dejado de congregarse, muévenos a buscarlos, a estimularlos al amor y a la buena obra y decirles, nos haces falta. Señor, déjanos vivir como familia. Danos esa gracia de poder ser abiertos, vulnerables, sencillos. Porque si estamos aquí hoy es por tu gracia. Si tenemos un día más de vida es por tu gracia. Y si nuestros matrimonios continúan y el salario continúa y la casa continúa, es porque tú la sostienes en tus manos y no nosotros, Señor. Permítenos ser fieles a tu palabra y cuidarnos unos a otros. De nada sirve el autoengaño o tal vez, Señor, de nada sirve que haya hermanos aquí sentados teniendo más malas costumbres, justificándolas delante tuyo, cuando no hay excusa. Hoy es un precioso día de arrepentimiento, hoy es un precioso día de restauración, y hoy es un precioso día para decir, Señor Jesús, te necesito más y más. Por favor, Señor, ten misericordia a Janet. Tú tienes el poder para levantarla de esa cama. Tienes el poder para devolvérsela a Alex. Pero también tienes el poder para darles fe y sabiduría. Y también tienes el poder para considerarnos unos a otros, Señor, para orar, interceder y estar al servicio de mis hermanos en dolor. Qué más preciosa familia que todos aquellos que hemos sido salvados por gracia. Bendito seas, danos unos segundos para suplicar tu ayuda y pronto socorro, Señor. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por tu cuarto mandamiento, gracias por las bendiciones de gracia que tienes en un día como hoy. Señor, no solamente es el día del Señor, es la cena del Señor, es el dinero del Señor, es la casa del Señor, es la ropa del Señor, todo te pertenece y todo es para tu gloria. Danos amor por la iglesia, danos pasión por Jesucristo. Y Señor, solo tú puedes hacer arder corazones, limpiar corazones, dar paz y consolar a mis hermanos en esta mañana. Pero sobre todo, solo tú puedes dar vida a los muertos. Y es nuestra petición, Señor. Donde quiera que esté en ese momento Janet y Alex, bendícelos con paz, con gozo. Y que sean ellos para nosotros un consuelo más que nosotros para ellos. Recuérdales que no están solos. Recuérdales que les amamos. Y que el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros en una situación adversa. Que la gloria sea solo para ti, Señor, en un día como hoy y en cualquier día, Señor. Que nos permitas presentarnos santos delante de ti en sacrificio vivo. Y pon en nuestros corazones considerarnos unos a otros.
porque de nada sirve, Señor, tratar esta congregación como un club, cuando debemos ser iglesia, y rogamos que tu gracia nos asista para vivir como familia. En Cristo Jesús, amén.